bien atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, una vez más, gracias a todos por el interés. Hoy hay bastante gente. En la primera creo que hubo 60 personas, en la segunda hubo 40 y ahora pues probablemente más de 60, luego las contamos. Bueno, agradecer a toda la gente que estéis aquí, agradecer también al Ayuntamiento por la cesión una vez más de la sala y también a los ponentes, a los 7 ponentes que participan en estas jornadas sobre los incendios forestales, ¿no? Bueno, cuando se planteó organizar este tipo de jornadas o estas jornadas en concreto, se pensó en que era muy interesante dar una visión multidisciplinar, es decir, los incendios se pueden abordar desde muchos puntos de vista y en ese contexto, con ese objetivo, han participado y van a participar bueno, pues activistas, ecologistas, van a participar científicos e investigadores vinculados a centros de investigación o universidades que trabajan con los impactos de los incendios en la biodiversidad. Mañana, por ejemplo, se va a abordar ese tema, una charla muy interesante, muy recomendable desde mi punto de vista. También bueno, pues, se cuenta con biólogos para que hablen un poco de los impactos que tienen los incendios en la vida acuática, ¿vale? Y luego también bueno, pues técnicos. Y en ese contexto, pues la organización de las jornadas pues vio oportuno contar con José Luis Salgado Palau, que es este mozo que tenemos aquí, que aparte de ser buen amigo desde hace muchos años, es zamorano, y sinceramente hay muchas personas que tengan 20 años de experiencia trabajando en incendios forestales y 20 años de experiencia trabajando en el noroeste ibérico, en una zona desgraciadamente de referencia para los incendios forestales, en Zamora, en León, en Asturias, pues dan para mucho, ¿no? Entonces la experiencia y la sabiduría a todos los niveles de José Luis Salgado Palau en esta temática, pues animó un poco a la organización a contar con él, ¿no? Bueno, es licenciado en Geografía por la Universidad de Salamanca, se licencia en el 2002, además tiene un FP superior que se llama Técnico Superior en Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, que también estudia en una escuela privada en Salamanca. Aparte de su experiencia, además de 20 años, 22, lo veníamos hablando hace un rato, 22, 23 años de experiencia desde el 2003, prácticamente se ha dedicado profesionalmente a los incendios. Y en ese contexto pues ha estado en diferentes proyectos, encargado de diferentes categorías y de funciones, y también en diferentes administraciones, ¿no? Regionales y estatales. De hecho, ha sido personal de las cuadrillas élite transportadas y de quemas controladas de la Junta de Castilla y León desde el 2003, y ha sido también capataz EPRIF, que son los equipos de prevención integral de incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente, entre 2008 y 2009. Además ha sido formador. Su experiencia también pues, está ahí, ¿no? En formar a personal que trabaja en incendios forestales para la Junta de Castilla y León en 2010. Corrígeme si es correcto, si no es correcto. No te estoy escuchando. Estoy pensando, a partir del 2012 y desde entonces ha trabajado como bombero forestal en una BRIF, Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, de Tineo en Asturias y de Tabuillo del Monte en León. Y aparte de esto, pues ha sido durante 3 años, 2019-2022, agente medioambiental en la comarca de Sayago, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León. El planteamiento que os va a ofrecer, bueno, a bote pronto, lo que plantea va a ser un poco explicar dónde estamos, dónde venimos, contextualizar un poco la problemática de los incendios desde su punto de vista, desde su experiencia y sobre todo pues, bueno, pues buscar soluciones a este problema ambiental de primer orden. Os dejo con él. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues vamos allá. Antes de empezar, con toda la presentación que ha hecho mi amigo Talegón, yo vengo a hablar aquí como un soldado
como el que lucha contra el fuego, ¿no?, en primera línea de batalla, y porque creo que el punto de vista es muy diferente del que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Entonces, voy a hablar de perspectivas, entiendo que cada uno tiene la suya, espero que entendáis la mía. Antes de nada, tengo un compañero que está por ahí, me dice, que me acompaña a dar charlas por ahí, y me dice siempre que soy muy pesado, que tengo unas introducciones muy largas y que cuando llego a las conclusiones nadie me está escuchando ya. Entonces quiero empezar por el final. Voy a empezar explicando el título, que es lo más importante, y dándolos los agradecimientos. El título lo cambié, el título que había puesto Javier: Incendios forestales a debate, problemática intrínseca a nuestro territorio. Voy a hablar de territorio y sobre todo me gustaría hablar de paisaje, porque una cosa es el territorio y otra cosa es cómo se va transformando, ¿no?, que es el paisaje que nos queda. Y problemática intrínseca, porque creo que en esta hora que tengo para hablar, aunque es muy difícil explicar una problemática de cualquier cosa en una hora, pero quiero que, por lo menos mi punto de vista, que se vea que es un problema intrínseco al lugar donde vivimos. Y luego, soluciones, si yo tuviera solución seguramente no estaba aquí sentado. Pero quiero que entendáis que hace falta concienciación a todos los niveles y efectividad en todos los trabajos que hagamos. ¿Vale? Jaime, ¿cómo lo ves? Bien, ¿no? He centrado las cosas. Pues, agradecimientos. Quiero empezar con... Voy a poner estadística, pero no la voy a explicar mucho porque creo que Marcos va a hablar mucho de estadística en la última ponencia, que estuve hablando con él. Voy a poner dos mapas de España, de estadística estatal. Esto es del decenio 96-2005, en el que el municipio de Porto de Sanabria se queda ahí reflejado como el municipio con más incendios de España. ¿Vale? Y luego, grandes incendios, también Porto figura como el municipio con mayor número de grandes incendios de España en ese decenio. Entonces, quiero agradecer al que me ha invitado aquí a hablar, porque creo que en Zamora se debe de hablar de incendios, porque es una provincia en la que ha habido incendios, no solo hay incendios desde la Sierra de la Culebra, los ha habido siempre. Y debe de haber debate, como pone las conferencias, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada explicar lo de gran incendio. En España se considera más de 500 hectáreas, incendio más de 1 hectárea y conato menos de 1 hectárea, pero bueno, eso lo vemos luego. El siguiente agradecimiento va para amigos, compañeros que me he encontrado también trabajando en incendios, a los que admiro, porque, como yo digo, son los Sioux, nuestros últimos indígenas, de unas tradiciones que están en vías de desaparición. Y son los pastores en extensivo. Entonces, mencionar a Rubén e Inés con sus cabras en el Arribe, a David, el rubio de Piñuel, a Luis Mariano de Muga, a Joseba de Sesnante, a Celso de Barrio de Rábano, a Adrián Pluña de Porto, a Oliver de Codesal, a Ernesto Cotorruelo, ¿no?, chavales de 30, 40 años, con hijos algunos de ellos, y que siguen luchando por vivir de esta manera tan ancestral, ¿no? Y también tengo una foto de los ganaderos trashumantes alistanos que siguen subiendo las ovejas a los puertos sanaveses. Entonces, mi más sincero respeto para ellos, y porque creo que nuestros montes necesitan ganado. Ahora empiezo ya lo que es realmente la charla. Quería empezar con una frase de Tolstoy,
hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Yo voy por la carretera y solo veo fuego, solo veo manera de apagar saladera o un punto crítico en el que se pueda abrir un incendio o una zona de oportunidad para apagarlo. Yo entiendo que haya otro que solo vea leña o que solo vea madera o otro que solo vea un bosque en el que viven animales. Entonces lo importante es que estos puntos de vista, como hemos dicho antes, y esta perspectiva que tiene cada uno, la pongamos en común. Porque ninguno tenemos la razón absoluta y el otro no está equivocado. Son maneras de ver el mundo. Venga, me voy a retroceder a Licona, al Instituto de Conservación de la Naturaleza, ¿no? Hace 50 o 60 años, ¿quién quema el mundo? Una gran pregunta que nos hemos obcecado en intentar contestar. Para ello, vuelvo a la estadística. Esto también es una labor de agentes medioambientales que tienen que investigar qué ocurre o por qué se origina un incendio, ¿no? Y al final tenemos datos de qué se quema, cómo se quema, cuándo se quema, cuál es el origen, que el origen es pues muchas cosas, ¿no? Pueden pasar. Entonces, de ahí la importancia de la investigación. Todos estos datos se pasan a los servicios territoriales y de ahí se envía la información al Ministerio de Transición Ecológica, que elaboran anuarios estadísticos y, como visteis antes, decenales también. Vale, ¿por qué es importante la estadística? Pues al final nos va a llevar a una serie de políticas, programas, planes, dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que concienciar. Muy bien. Se entrelaza casuística y dónde suceden los incendios. ¿Y qué tenemos? Pues que el mal está en el ganadero y en el agricultor, ¿no? Eso es lo que dice la estadística. Bueno. Vale. Y yo ahora voy a otro dato. Una imagen de Zamora, año 2022. 2 incendios nos arrasan o nos queman 60.000 hectáreas. ¿Cuál fue el origen de esos 2 incendios? El rayo. Vale. En 2022, la estadística nos dice que el 50% de la superficie ardida fue a causa del rayo. Bueno, aquí no hay muchos jóvenes, pero cuando voy a dar charlas a las bases, pues en este operativo que tenemos en nuestra comunidad autónoma, lo normal es que sean chavales jóvenes. Y no sé si os acordáis del efecto 2000, pues yo a veces lo siento como que todo lo que pasó antes del año 2000 no existe. No había fuegos y no se apagaban. Bueno, pues yo intento explicarles que antes del año 2000 había fuegos como los que hemos vivido. Esto es el año 94, es un trabajo a partir de la estadística del MITECO, que está editado en una revista de, no sé cómo se llama, incendios, riesgos y incendios o algo así. Bueno, está en PDF, lo busquéis por internet y sale. En el año 94 lo llama la Semana Negra, en una semana, pues igual que nos ha pasado en 2025. Viene un verano malo y nos arrasa 400.000 hectáreas. Con el agravante de que hubo 33 fallecidos, pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en esto, que veáis ahí las tablas estadísticas, que tenemos numerosos incendios que superaron las 10.000 hectáreas. Hoy, como la información y los medios de comunicación es lo más catastrófico de la historia, nos vamos directos al infierno para que abras la noticia, pues a veces no profundizas en el tema. Me voy a lo mismo de antes,
A ver. Incendios originados por rayo, muy pocos, no sé si veis, pero como en el año 2022 la superficie es bastante grande, ¿vale? Estadística, pues una tendencia a la baja, pero con crestas, bueno, normal, ¿vale? Sí destacar que tuvimos 92 grandes incendios y en el 2025 tuvimos 63. O sea, hubo más grandes incendios en el año 94 que en el 2025. ¿Vale? Esto sería lo de los grandes incendios del año 2025, que tampoco me meto, pero ahí están representadas lo que ardió. Gran parte de lo que ardió fue matorral, pero tampoco me quiero meter en eso. Lo que quiero decir es que también, tanto en el año 94 como en el 22 que dije antes, como en el 2025, el origen fueron los rayos, la mayoría de ellos. Puede ser demagogia, puedo estar utilizando la estadística a mi beneficio, pues evidentemente, estoy haciendo yo la presentación, no voy a poner lo que no quiero decir, ¿no? Ahí se ha... Bueno, lo que quiero es reevaluar, coger perspectiva, se me ha... no sé por qué, pero bueno, da igual, déjalo. ¿Qué ha pasado? Como que se ha movido, da lo mismo. Perspectiva, abrir la mente, son términos que utilizamos nosotros en incendios, conciencia situacional, saber dónde estamos, qué hacemos aquí, estamos seguros. Al final, lo que yo me planteaba, que es que habría que reformular la pregunta, ¿no?, que se hacía el Icona. ¿Quién quema el monte? Pues sí, evidentemente hay que saber quién quema el monte. Pero a lo mejor es más importante por qué se quema el monte, ¿no? Porque yo esto lo veo como la fábula de Esopo, de las liebres, nos persiguen, son gagos o son podencos. Bueno, la cosa es que te persiguen. Entonces, ¿por qué se quema el monte? Porque tenemos combustible. Y lo voy a llamar combustible porque voy a hablar de un fenómeno físico que es el fuego, que lo que consume es combustible. En este caso es vegetación. Tenemos una vegetación disponible para arder. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un entorno maravilloso que es el clima mediterráneo, que hace mucho calor en verano, pero que no llueve, ¿no? Y no solo pasa en la orla del Mediterráneo. Lo tenemos en California, no sé si os sonarán incendios, lo tenemos en Chile, lo tenemos en Australia, lo tenemos en Sudáfrica. ¿Vale? Es un ecosistema mediterráneo que no es que esté adaptado al fuego, sino es que depende del fuego. Y aunque no estuviéramos nosotros aquí, va a haber fuego. Estos son mapas de frecuencia de rayos, recurrencia de incendios, muy importante para el ecosistema. ¿Qué recurrencia de incendios tenemos? ¿Cada cuánto hay un incendio? Luego lo explicaré, pero si ahora los bomberos somos tan buenos que apagamos todos los incendios, la mayoría de ellos, crece el combustible. Luego lo explico. Esto es a lo que me refería con recurrencia o frecuencia de incendios. Municipio de Yeste, 3 años fatídicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 17, el 85, el 94 y el 2017, que aquí en Castilla y León nos arde toda la Cabrera, pues tenemos grandes incendios ahí en el mismo municipio, ¿no? Si tropezamos 2 veces en la misma piedra, pues nos lo tendremos que hacer mirar. Vale, estos son ejemplos que os decía antes. Tenemos imágenes de países desarrollados, como es Australia. Tenéis un pueblo arrasado, Paradise en Estados Unidos, Valparaíso en Chile. Y bueno, a lo mejor dices, están al otro lado del océano, me da igual lo que pasa allí, pero esta foto
Esto es Mati, en Grecia, en 2018. Un incendio relativamente pequeño de 800 hectáreas que lleva una urbanización por delante, a la de la playa, y mueren 100 personas. Esto lo explica muy bien David Caballero, un experto en incendios de interfaz, que está en YouTube, en 20-25 minutos, que haría pensar a mucha gente. Pero más grave todavía es ver lo que sucedió en Portugal en 2017. Pues Pedro Bravo, tuvieron 2 episodios, ¿no? En junio y luego con la tormenta tropical Felia, en octubre, que aquí nos pilló también un poco. Y también tienen 100 y pico muertos. Bueno, yo creo que lo que pasa en Portugal es bastante fácil que pase aquí. Yo creo. Y como he dicho antes, soy un soldado raso. Si el soldado raso piensa que eso puede pasar aquí, el general... Vale. ¿A dónde quiero llegar? Tenemos terremotos, tenemos inundaciones, tenemos tsunamis, tenemos... ¿cómo se llama? Me sale la palabra asturiana. Deslizamientos, me sale el gallo. Volcanes, ¿no? Esto nos suena a todos. Y tenemos incendios. Esto lo pongo en todas las charlas que doy. Lo aprendí en la facultad. Porque no existen catástrofes naturales. Son procesos naturales o fenómenos naturales que debido o a la ignorancia o a la falta de prevención se convierten en catástrofes. Y también siempre pongo el mismo ejemplo, Japón. Japón tiene riesgo sísmico, prepara a su sociedad y sus construcciones para mitigar los daños. Creo que es más fácil predecir un incendio que un terremoto. Entonces, como os decía en el título, riesgo intrínseco, clima mediterráneo. Igual que tenemos zonas de llanuras de inundación donde no se debería construir, a lo mejor hay que empezar a hacer políticas para evitar el riesgo de incendios forestales. Bueno, hemos hablado un poco de filosofía, ¿no? Y geografía, ahora voy con física. Teoría básica del fuego. Esto lo estudiamos nosotros, ¿no? Para que haya fuego, lo dijo Xavier también el otro día, me parece, tiene que haber oxígeno, calor y combustible. Ya hemos dicho que en nuestro caso el combustible es la vegetación. El oxígeno está en la atmósfera. Y actualmente me parece que tenemos un 21% en la atmósfera de oxígeno. ¿No, Talebón? No, bueno. Pero bueno, hemos tenido periodos con más oxígeno, el carbonífero me parece, pues entonces ardía más. O sea, el fuego ha existido siempre. Y luego tenemos el triángulo del comportamiento. ¿Cómo se va a comportar un incendio forestal? La meteorología. Si hace viento, si hay humedad, si hace calor, si hay heladas. La topografía, el relieve. Aquí partimos también de la base de que España es el segundo país más montañoso de Europa. Relieve abrupto, incendios más complicados de controlar. Y el combustible. Todo esto lo conocemos. Al final, podemos simular lo que va a hacer el fuego. Voy a incendio de Castro Contrigo 2012. Un aviso de lo que nos podía venir, ¿no? 12.000 hectáreas de pinar arrasado. Como dicen, ¿no? Se acaba la vida. Repito, nuestro problema, el combustible. Habéis visto los dos triángulos, lo que se repite es el combustible. Donde tenemos que trabajar no es en la meteorología, ni en la topografía, es en el combustible. Es donde tenemos que hacer algo.
esa continuidad. Aquí hablamos de pinares. Los pinares son malos, los pinares. Yo ni voy a defender ni los voy a denunciar. Pero al final lo que tenemos que hablar es de la estructura del bosque, ¿no? De cómo está ese bosque. Si tenemos continuidad vertical, horizontal, el fuego va a ir por todos lados. ¿Cómo están nuestros bosques? ¿Cómo está nuestro monte? Esto es donde estamos trabajando ahora, la Bri de Tabullo. Esto es 12 años después, o 13, desde el 2012. Sin intervención humana. Bueno, en algunos sitios se sacó la leña, ¿no? Se sacó la madera, perdón. Donde estamos trabajando ni se sacó, está allí amontonada. Esto es regeneración natural. O sea, mejor adaptación que este pino a nuestro ecosistema, a nuestro fuego, no lo hay. Los pinos que hay allí de 12 años ya tienen piñas para germinar. Piñas erotinas se llaman, ¿no? Todos conocemos también, no sé si tengo una foto por ahí, bueno, los alcornoques. ¿Por qué tienen los alcornoques el corcho? Pues la adaptación al fuego durante miles de años. Entonces, lo que nos falta es, o lo que yo he hecho en falta, y que creo que es una de las causas que nos está pasando, decía Xavier que no le gustaba la palabra abandono. Bueno, yo lo llamaría falta de uso del territorio, en gran parte del territorio, ¿no? La foto de una dehesa, ese es el símbolo de la armonía, ¿no? Entre el uso agroforestal con el ser humano y su degradación nos va a provocar el mismo incendio que un pinar. O sea, a lo mejor genera hasta más calorías, ¿vale? Y la otra foto es en la Cabrera, en robledal, en el que se ha desbrozado para generar pasto. Yo, como bombero forestal, prefiero las dos fotos de arriba que las de abajo. Vale. Vamos añadiendo factores. Estuvimos hablando antes de los grandes incendios forestales. ¿Qué producen esos grandes incendios forestales? Pues esa continuidad del combustible que estamos hablando, esa disponibilidad, esa cantidad que antes, por el uso, por la presencia del ser humano, no estaba allí, ahora está. La biomasa está allí. Luego lo veremos más adelante. Si de 9.000 siniestros que hubo en 2025, 5.500 se quedaron en conatos, hombre, yo creo que es porque somos buenos apagando. Y que el 86% de la superficie total que ardió este año se consumió en 63 incendios. Esos fuegos son inevitables, porque el fuego es inevitable. El 4% es de los rayos, ¿vale? Pero es que ese 4% lo va a haber siempre, ¿no? O sea, fuego inevitable. Hay fuegos que no vamos a poder apagar, por muy buenos que sean, por muchos medios que traigamos, aunque metamos ahora 10 helicópteros más, o aunque vengan 100 bomberos franceses, o aunque se saque el ejército a las calles. No los vamos a parar. Entonces hay que trabajar antes. Otra cosa que también nos empieza a lo mejor a sorprender, lo que hablábamos antes de las crestas en la estadística, ¿no? Pues teníamos picos con años muy malos que surgían estos incendios en los que no podíamos atajarlos, se nos iban de mano. También ocurre, una palabra clave es la simultaneidad. Si tienes 4 incendios que se te van de madre, no hay dispositivo ni operativo que sea capaz de frenarlo. El colapso del operativo pasa en todas partes del mundo. Lo que sucedió también
es que nos pasó un episodio de estos a los 3 años del 2022. Y en muchos casos, a lo mejor pensábamos que esos fuegos iban a parar o a frenar en lo que estaba quemado. Y se convirtió en lo contrario. ¿Vale? Mayor velocidad de propagación. Y se nos abría para todos lados. A nosotros nos pasó en Orense y aquí creo que pasó en el incendio de Cuencas, que cogió otra vez el incendio de la Culebra del 2022. Bueno, pues sí, agradecer a todos los medios que nos vienen a ayudar, pero el colapso del dispositivo es normal en una emergencia de esta índole. Todo esto está sacado del plan anual de protección civil, sí. Venga. Bueno, paso a... Me meto más en faena, ¿no? Y en otro... Bueno, no sé si llamarlo problema. Cultura del fuego y regiones geográficas. Si yo pregunto aquí, ¿cuándo arde el monte en Zamora? ¿Qué me diríais? Que no me contesten los compañeros, claro. En verano. Vale. Pues ahí está una de las claves, ¿no? También, que me decía Valentín Cabero en la Universidad de Salamanca, en noviembre, que uno de los problemas que tenemos también es el desconocimiento de nuestro propio territorio. El MITECO hace una regionalización, ¿no?, de España en función de los incendios forestales, que es región noroeste, interior, mediterránea y Canaria. En la región noroeste da la casualidad que separan a León y a Zamora de su comunidad autónoma y la meten junto con Galicia, Asturias y Cantabria. Entonces esto ya pues nos da una pista. Y vemos ahí, he cogido la estadística del año 2009 porque es muy gráfica, ¿vale? No por falsear datos. Y veis que cuando arde aquí es en invierno, en marzo, febrero, depende de cómo venga el año. Y aquí sí están bueno, no sé, no voy a hablar de porcentajes, pero aquí sí está el alto contenido, ¿no?, de incendios intencionados, ¿sí? Aquí es donde estaba el problema de la casuística, en la región noroeste. ¿Vale? Máximo de siniestros, por ejemplo, en el 2021, en marzo. Máxima superficie ardida, en febrero. Bueno, no es lo mismo que arda un monte en febrero que lo arda en agosto. Esto es una foto de cuando estaba en el EPRIF mi compañero Gerard, que también es muy gráfica. El día del árbol se nos ocurre llevar a los niños a Ermessende. Antes hablé de Porto en la primera diapositiva, pues Ermessende pues también le va la marcha. Y llevamos a los niños al día del árbol y nos encontramos con eso. Pero los sorprendidos no eran los niños, los sorprendidos eran los profesores, porque los niños no han visto toda la vida. ¿Vale? Yo no lo voy a defender, pero lo intento comprender y lo intento entender. El por qué se quema el mundo. ¿No? Perdona. Entonces, si ya vinieron aquí etnógrafos alemanes a ver esta cultura que teníamos, hablaba antes de Sius, este señor decía que Europa malgastaba el dinero en enviar etnógrafos por todo el mundo, a Asia, a Sudamérica, a estudiar las tribus indígenas para ver esa cultura ancestral. Y él se venía a La Cabrera, a Sanabria, Asturias, porque decía que los indígenas europeos estaban aquí. Entonces, si yo ahora, antes pregunté que cuándo eran los incendios aquí. Si yo pregunto qué es ese señor, seguramente, si yo esta pregunta la hago en Valladolid, o a lo mejor aquí, muchos me dicen que un pirómano. Bueno, pues también es un error.
Pirómano es una enfermedad mental. Pocos casos. Me parece que las estadísticas lo ponen menos del 1% del origen de incendios forestales es por pirómanos. Pero alguno quiere poner pulseras a los pirómanos. Creo que no es la solución. Entonces, este señor es un maestro. Nos estaba enseñando al personal de medio ambiente a quemar. ¿Cómo quemar? ¿Cuándo quemar? ¿Dónde quemar? Los de la foto de la derecha son pastores trashumantes alistanos. En Aciberos 2004 es esta. Subieron para allí con nosotros y ya bajaron solos. ¿Vale? A ver, no quiero decir con esto que los ganaderos sean más listos que los ingenieros de montes y que sepan cuándo hay que quemar. Lo primero es que esa sabiduría mucha se ha perdido, pero que hay que escucharles, que hay que tenerlos en cuenta y que son, en muchos casos, los únicos que pisan ahí. ¿Vale? Y pongo ahí de las quemas controladas, porque originalmente eran controladas, a las quemas prescritas, que es lo que hacemos o lo que intentamos hacer los profesionales que nos dedicamos a apagar incendios y en invierno a producirlos, ¿no? Bueno, esto lo pongo también porque decía Mota, que no ha podido venir, un amigo nuestro en común, siempre me dijo, Palau, copiar de uno es plagio, pero copiar de muchos es documentarse. Entonces nosotros tenemos la facilidad y la posibilidad de documentarnos de lo que hacen muchísimos países. Australia, Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Sobre todo Estados Unidos y Australia llevan más de 100 años incorporando a sus nativos en el operativo sobre todo de quemas y de gestión del territorio. ¿Vale? Bueno, yo voy a lanzar pinceladas de muchos temas y cada uno luego que reflexione y que busque información de lo que quiera. Yo quería lanzar muchas ideas. ¿Vale? ¿Por qué hemos llegado aquí? Bueno, esto se ha traspapelado del todo. Bueno, entorno cambiante, ya lo habéis visto. Al final, es evidente que hay un cambio de modelo socioeconómico, un cambio demográfico, un cambio de gestión del territorio o de uso. Me gusta más la palabra uso que de gestión, porque gestión tenemos mucha, pero a veces no se lleva a cabo. Entonces prefiero utilizar la palabra uso. El cambio climático, no lo voy a negar, ¿no? Aunque me llaman negacionista, que eso nos produce un cambio de paisaje. Lo que hablábamos al principio. Estamos cambiando el paisaje. Estamos cambiando, o está cambiando, lo que nosotros protegimos en su momento, ¿no? El Parque Natural del Lago Sanabria, sí, modelado glaciar, pero también hemos protegido sus pastizales y sus comunidades de brezales. Eso se mantiene con fuego. ¿Vale? Montiel, Cristina Montiel, geógrafa de la Universidad de Madrid, pues al final lo que nos dice es que el fuego se mueve leyendo el paisaje. ¿Y qué hemos dicho? Que hay una continuidad de combustible salvaje. A más combustible, fuego más grande. O a más combustible, fuego más intenso. Esto es una regla de 3 bastante clara. No quiero decir tampoco que haya que volver a cada uno con un rebaño de vacas, ni de ovejas, ni que haya que ir todos a vivir al pueblo, porque es imposible y tampoco creo que es deseable, ¿no? Bueno, deseable. Al final el problema no es vivir en el pueblo, es el uso que dábamos a lo que rodeaba a los pueblos. Yo entiendo que la gente quiere llegar a su casa en Barjacoba y darle al termostato igual que lo hago yo.
no tener que ir a leña, amontonarla, echarla para la lumbre. Entonces, las comodidades las queremos todos, pero hay que tener en cuenta lo que nos está pasando. Bueno, mejor que yo lo explica Ortega y Gasset, ¿no? El pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que deberíamos evitar. Vale. Cambio demográfico. Pues lo que decía antes, si miramos a nuestros vecinos, porque no, esto es normal, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Irlanda, no pasa lo mismo que aquí. No tienen esa pérdida esa despoblación desde las áreas rurales o más pobres económicamente hacia las grandes ciudades. Entonces, algo hemos hecho mal. O algo estamos haciendo mal. O se planificó algo que ahora nos estamos dando cuenta que está mal. Al final, tampoco el problema es la pérdida en sí de población o la cantidad de gente que vive en un pueblo, sino la estructura, la pirámide de población, ¿no? ¿Quién queda en los pueblos? Y aquí lo sabemos muy bien. A ver, de esto que hablamos, cuando hablamos aquí en Zamora, nosotros estamos muy acostumbrados, porque lo hemos vivido. Pero estas cosas sorprenden en otros sitios, ¿no? Densidades de población de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, pues lo puedes decir en Laponia. Pero en una Europa occidental choca, ¿vale? Y personas que más del 50% pasan de los 60 años, ¿vale? Pues es un problema bastante serio. Bueno, envejecimiento, la España vaciada, que también parece, esto es como lo del efecto 2000, parece nuevo. Miguel Delibes escribió en 1978 el disputado voto del señor Calle. Y lo que trataba era el abandono de Castilla. En 1978. O sea... Bueno. Las comarcas con mayor despoblación de España. Ahí está. En rojo, pues la orla montañosa del oeste castellano-leonés. Castellano y leonés. Ahí está. Cambio de modelo socioeconómico. Bueno, pues evidentemente el sector primario va para abajo. No voy a defender que haya que volver a la agricultura, pero hay que tener en cuenta que el sector primario es el que más transforma el territorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De transformación del paisaje. Paisaje agrario se convierte en paisaje abandonado. Y yo sí hablo de abandono, porque yo creo que es un abandono. Cada año 200.000 hectáreas en el territorio español se convierten en monte. O sea, dejan de ser usadas. Eso es combustible que se almacena ahí para cuando venga el rayo o lo que venga. Vale, tenéis foto de esto lo podéis hacer en la página del IGN, es comparativas. La foto era del 73 he puesto con la de, bueno, del 2018 me parece que es, o 2017, por ahí está. Da igual. Lo que quiero es que veáis todas las parcelas cultivadas y cómo se van perdiendo. Evidentemente, claro, primero se abandonan las que están más lejanas al pueblo. Vale. Un cambio de uso del territorio. Y sí, como dijo Xavier el otro día, pasamos de unas sierras, unas montañas peladas, porque había ganado, a reforestar. Claro, es decir, no está abandonado porque estamos reforestando, ¿vale? Pero muchas de esas reforestaciones que se hicieron para mantener el suelo, para proteger el suelo, o para en un futuro, que eso me parece bien, porque planificaban a 60 años vista, 80, no como ahora, que planificamos a 4, que es lo que dura una legislatura.
¿Vale? Con eso no vamos a solucionar nada. Pues muchas de esas reforestaciones abandonadas. Y eso es un monte abandonado. Y a lo mejor se lo pueden permitir en el Yukón, o en Siberia, o en el Amazonas. Pero en Europa Occidental todo ha sido pisado y usado por el ser humano. Y si lo dejamos al libre albedrío, pues el fuego va a hacer su trabajo, que también es un fenómeno natural y del propio ecosistema. No me meto con estadísticas. Acordaros, triángulo del comportamiento. Dije, España es el segundo país de Europa más montañoso después de Suiza. Pero en esa gráfica tenemos que España es el tercer país más forestal. Ojo con eso. Si encima el lado que nos queda, que era la meteorología, vivimos en la zona sur de Europa, donde más notamos ese aumento de temperaturas, esa disminución de la precipitación o cambio, no disminución a lo mejor en cantidad, pero sí cambio en la forma de precipitar, pues la bomba de relojería la tenemos ahí. A mí lo que me sorprende es que la gente se sorprenda, ¿no? La Torre de Aliste, las faceras, todo cultivado, paisaje agrario, paisaje abandonado, ¿no? O paisaje rural vivo, paisaje rural muerto. No lo sé, yo entiendo que haya gente que piense de otra manera. Yo, como bombero forestal, que tengo que ir a apagar fuego ahí, cuando voy en helicóptero se ven muy bien las marcas, las huellas de nuestro pasado, se ven las cortinas, se ve donde se sembraba de patatas y de centeno. Bueno, pues ahora está cubierto todo, matorral o arbolado. Y esta foto creo que es la más ilustrativa, es Gallegos, en Aliste también, el campo Aliste. El comportamiento de un incendio no va a ser igual con terreno cultivado que sin él, tanto en velocidad de propagación como en intensidad. Esto es una foto que tomé también este verano, antes del episodio de incendios. Yo voy en el helicóptero y voy pensando ya en la charla que voy a dar a los pobres chavales de Villar del Cielo, ¿no? Y es que no solo nos conformamos con el monte va a salir el solo, no, sino que hacemos políticas de reforestación de tierras agrarias. Todo lo que era trigo, lo que era cebada, lo plantamos de pinos, de encinas, de lo que se nos ocurra, ¿no? Eso nos pasa en la carretera de Zamora a Benavente, que antes no veías un árbol. Vale. Quería poner también esta imagen. Por aquí estaría Vigo de Sanabria y por aquí Murias. Todo esto venían las ovejas trashumantes de Extremadura. Por ahí subían. Bueno, aquí había la última repoblación de pinos, que quedaban aquí 4 pinos, me parece, bueno, 4, algunos más, se quemó este año. Los pinos de Murias. Y como foto más visual de esto, San Martín de Castañeda. Las laderas de enfrente del lago Sanabria. La foto no la he hecho desde el mismo sitio, no conseguimos. Pero bueno, el que conozca el lago Sanabria sabe que todo esto es un mar de robles y de escobas. ¿Abandono o no abandono? Yo ya os digo, para mí es abandonar el territorio a su suerte. Y tenemos como dice Ferran Dalmau,
Tenemos un monte preparado para arder, solo falta la chispa. Vale. No me meto en lo que os decía de cambio climático, el aumento de temperaturas está constatado. Estas son anomalías de temperatura del año 91, sí, del verano 2025, y anomalías en la precipitación también lo que nos quiere decir que más temperatura y que menos precipitación. Por consiguiente, los incendios pues, más virulentos. A esto le añadimos las olas de calor que tuvimos, con tormenta seca, simultaneidad en los incendios. A lo mejor si solo hubiéramos tenido un incendio, lo habíamos apagado con 10.000 hectáreas, ¿no? Nunca lo sabremos. Pero si se te juntan 5 incendios, pues es imposible. Lo que decíamos al principio también, a lo mejor me repito, Año 2025, acordaros que siniestros era menos de 1 hectárea, tenemos 5.500 siniestros. Para algunos será que tenemos mucha suerte y para otros es que el operativo a veces funciona y que la gente que está ahí trabaja. Yo creo que sí. Los otros 2.500 pasaron de la hectárea, pero solo 63, digo solo 63 pasaron de las 500. Y esos quemaron el 85% de la superficie. Esas, me parece que fueron 310.000 hectáreas, se llevaron 63 incendios. Hay fuegos que no los vamos a poder apagar. Vale, otras fotos tomadas desde el helicóptero antes del episodio. Nos íbamos para Galicia. Y otro factor más que hay que añadir, que aquí es donde está realmente el problema, ¿no? Estos son pueblos, aldeas, en mitad del monte. Lo de la derecha es un polígono industrial que le llega el fuego. Esto es Fermosello. No podemos, creo que no deberíamos esperar a que lleguen las llamas así y la gente corriendo por ahí. Al final, los medios de extinción, en los que me incluyo, yo no sé trabajar aquí. Me tengo que adaptar y cada año voy aprendiendo más, pero mi sitio es como las cabras, en el monte. Yo no debería, creo que no debería estar en un pueblo. No sé si hay algún bombero aquí que me diga qué hago yo en una estructura de esas. Nos llevan para tranquilizar al personal. Bueno, a lo mejor me tienen que tranquilizar a mí. Esto parece una gracia, pero hay que estar en un incendio de estos, cuando se te está quemando todo lo que es tu vida, cuando te ven parado, porque la gente tampoco sabe lo que es estar parado. Si me pongo a dar golpes con una azada, dice, este está trabajando, este está currando, este es bueno, aunque no está haciendo nada. Por eso hablaba al principio de la concienciación. Hay que explicar a todo el mundo cómo se trabajan estos incendios. Si a mí me ven parado, no significa que no está haciendo nada. A lo mejor es que no puedo hacer nada. ¿Vale? Y esto hay que explicarlo. O a lo mejor no soy efectivo ahí y tengo que estar en otro sitio. Y no te tienes por qué enfadar conmigo. O a lo mejor, que lo explicaremos luego, tú tenías que haber limpiado tu casa o no haber plantado 4 pinos al lado de casa. ¿Vale? Porque no toda la culpa es de la Junta de Castilla y León. No sé qué horario llevamos. Llego a donde te dije y lo dejamos si quieres, ¿vale? Un ratito, pero no, llego a donde te digo. Llego a donde te digo. Nada. Bueno, esto me lo hizo un compañero con la guía, como ahora está de moda, pues lo pongo, ¿no? Estos serían imágenes de los años 60, 70, 80 y lo que tenemos ahora. Pues el monte nos come. Sí, lo dicen los de los pueblos, pero es que es verdad. Otro factor a añadir, ¿no?
hemos dicho que el monte nos come, pero es que nosotros somos más chulos todavía. Decimos, no. Nosotros quitamos esto, agrícola, y nos ponemos unos chaletitos y los rodeamos de pinos y cada parcela la rodeo de arizónica. Vale. Entonces el incendio forestal pasa a ser una emergencia de protección civil. Y ahí está el tinglado. Ahí está el problema. Porque hablamos de incendios de interfaz, ¿no? Esto es una barbaridad. Esto nos lo dicen a los de Zamora hace 10 años. Evacuar 20.000 personas en Castilla y León. Pues bueno. Confío en que las cosas se hacen bien, se han hecho bien y no solo confiamos en el factor suerte, como decía un técnico que teníamos nosotros. No, Castilla y León es el factor suerte. Yo creo que hay cosas que se hacen bien. Pero hay que enseñar a la gente y formar a la gente. A mí, a trabajar ahí, y a la gente lo que tiene que hacer en su casa y cómo se tiene que evacuar o confinar. ¿Estamos preparados para garantizar la seguridad de la población? Bueno, que respondan los políticos. ¿Vale? Entonces son soluciones fáciles a escala de legislatura que no me valen para nada. Los incendios se apagan en invierno, bueno, vale. Foco en el fuego, esto es muy importante. Aquí hemos venido a hablar de extinción y del fuego, que esto es como el efecto de la polilla. La polilla se va a la luz, nosotros nos vamos todo al fuego. Hay que poner más helicópteros. Es como si Japón invierte en excavadoras, ¿vale? Para desescombrar. Ya he dicho que donde hay que trabajar es en el combustible antes. A los niños, vamos a los institutos a hablar de incendios con ellos y se lo explicamos muy fácil, ¿no? Le decimos, tú cuando vas a jugar al fútbol, ¿cuándo te pones las espinilleras? ¿Antes de empezar el partido o cuando te han pegado 4 patadas? ¿No? Pues lo mismo. Desbrozar. La palabra desbrozar es maravillosa. Hay que desbrozar. Que suenen las máquinas. Todo el mundo a desbrozar. Bueno, pues vale, desbrozar. Si me da tiempo pongo unas imágenes de... estuve trabajando en San Vitero con un programa de estos de empleo y desbrozamos en marzo y en junio estaba igual. Exactamente igual. Entonces, si no hay un uso del territorio, me da igual. Entonces, ¿qué desbrozamos? ¿Cómo desbrozamos? ¿Dónde vamos a desbrozar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, más medios, indemnizaciones, esto también está muy bien, ¿eh? Que a nosotros lo han hecho en el operativo de Castilla y León. Os hacemos fijos, dinero, o os damos dinero, callamos bocas y ya está solucionado el problema. Bueno, y buscar culpables, eso se nos da, eso es que se nos da de puta madre. Buscar culpables. Bueno, claro, la otra tabla son palabras mucho más abstractas. Conciliación, consenso, cambio de escala espacio-temporal, mantener lo que tenemos, profesionalización, efectividad, políticas transversales. Pues claro, al final, esto un político no lo va a decir, porque esto lleva 40 años hacer esto. Voy a acabar, ¿eh? La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Esto lo utilizamos en una cuadrilla. Si somos 8 tíos y 7 estamos entrenando para ser los mejores, y uno llega borracho, pues le da igual que los otros 7 sean buenos. Pues esto lo quiero poner a escala de lo anterior. Si yo, mi eslabón de la extinción es cojonuda, muy bien, pero si has fallado en concienciación, lo que tiene que hacer la población local, si has fallado en prevención, si has fallado en todo lo demás, en transmitir, no me vale de nada. De nada. Esto es donde yo quería llegar, ¿vale? Acabo esta y se acabó. Estas son soluciones, luego las explicaba, pero necesitaría otra media hora.
concienciación, formación a la población, protocolos de actuación. Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos confinamos? ¿Cómo evacuamos? La mayoría de muertes en estos países que puse son en evacuaciones. Autoprotección, importantísimo, lo que hemos dicho. No, la Junta no puede llegar a todos los sitios. Es más, si yo tengo una casa en medio del bosque, o hay una urbanización, 500 casas rodeadas de coníferas o de los cupressus estos, eso es inapagable. Hay una cosa que se llama triaje. Ahí no voy, ahí no voy, ahí no voy. No defendible, no defendible, no defendible, me voy ahí. Y esto hay que explicárselo a la gente. Manejo de la información. Si la administración no coge el toro por los cuernos y da ella la información, hoy en día, con Twitter, Telegram, Facebook, o sea, ya manejando tú la información es complicado, pues si pasas de todo y no informas, te comen las chorradas que puedes llegar a leer por ahí. Yo no tengo nada, yo no leo chorradas. Bueno, las digo. Profesionalización del sector y especialización. Por eso, antes lo que decía, a lo mejor, vale, hacemos fijos a todos. Eso no es mejorar la profesión. Yo entiendo que profesional es otra cosa. Integración de medios de actuación. Lo que os he dicho, si yo estoy en un incendio de interfaz, yo tengo que juntarme con bomberos urbanos, tengo que juntarme con Guardia Civil, porque el conocerse da confianza, y la confianza da seguridad. Simulacros y debates. Efectividad en los trabajos preventivos y en la extinción. Creo que lo he ido explicando, o lo he intentado explicar a lo largo de la charla. Desbrozar en mitad de la sierra, como se hacía antes, no vale de nada. Hay que cambiar el chip. Zonas periurbanas, alto valor ecológico, no lo sé. Pero también la extinción. También hay que explicar que a lo mejor 5 helicópteros echando agua en un incendio que va contra un prado verde, contra un camino, como decía Xavier, ¿quién paga esta fiesta? ¿No? Eso cuesta mucho dinero. Hay que pastorear el fuego y gestionarlo, sobre todo en invierno. Fomento, desarrollo y manejo de actividades agroforestales. Evidentemente, si tenemos gente que está resinando, vamos a apoyarle, no vamos a inventar, vamos a traer a 40 familias que van a hacer... No inventes nada. O sea, cuida lo que hay, que te queda un ganadero, cuídalo. Aplicación de tecnología, bueno, tenemos mucha tecnología, hay que aplicarla y lo que se aplica que llegue a campo, a pie de campo. Y fomento de iniciativas locales e integración de actividades transversales, y solo pongo 2 ejemplos. Las vacas de Almaraz son vacas propiedad del ayuntamiento, creo, que alguien me corrija si es mentira. Cuando digo integración de actividades transversales, hay comunidades autónomas que la prevención la lleva una consejería y extinción la lleva otra. No lo sé si se habla. No sé si aquí se habla de agricultura con medio ambiente o fomento. Bueno, fomento sí porque está junta, ¿no? Pero al final vas a hacer una concentración parcelaria y un camino que rodee un núcleo de población a los servicios de extinción nos da la vida, ¿no? Entonces plantea esas cosas. La gente medioambiental va a dar las leñas en no sé qué pueblo, pues ya no las ves en el monte como se hacía antes, superficie completa, ¿no? O sea, un perímetro Dallas, pues áreas cortafuegos por carreteras, caminos, y me paro porque si no, no paro, ¿no? Si no, venga, me paro, que ya está. Venga, si queréis, iba a explicar ahora cada una de ellas, pero no tiene sentido, ¿vale? Venga, autocrítica solo eso. Ejemplo, Portugal, 2017, 100 muertos. Lo primero que dijeron, lo hemos hecho mal. Escuchar esto en España creo que es imposible. Lo hemos hecho mal. ¿Vale? Falló la prevención. Mitigaba las consecuencias, que son
de los incendios, pero se olvidaba de lo de antes, lo que os digo, las espinilleras. ¿Vale? Vamos a recibir patadas. ¿Cómo curamos la herida? No, no. Evita las patadas. Y esta frase lo dejo. Tec. Ya está. No sé si hay preguntas por ahí. Javier. Primero, varias cosas. Uno, quiero darte la enhorabuena por todo lo que nos has contado, por la temática que tratas, porque lo vives, porque se ve que estás en ello y que no hablas de terceros ni nada así, sino que estás en ello. Y por haber estado tanto rato contándonos todo esto y hablando de vegetación, de matorral o de combustible. No nos has hablado de maleza. Eso te lo quería agradecer. Porque yo soy biólogo y sé que la maleza no existe fuera de la conciencia humana, solo dentro de la conciencia humana. La maleza no está en el territorio, no está en el monte, no está en el bosque, no está en ningún sitio. Nada es malo y nada solo. ¿Vale? Y segundo, quería hacerte una pregunta, tú que has manejado datos, nos has puesto estadística, ya sabes, como universitario, que has pasado por la universidad, has hablado de Valentín Cabero, sabes que la estadística es totalmente manipulable y es lo que yo quiera contar. Y lo sabemos en todas las noches electorales, lo sabemos, porque todos nos cuentan que todos han ganado y ninguno ha perdido. Y eso ya sabemos que es imposible. La estadística es así. Entonces, nos has hablado del 4% famoso, que algunos sectores defienden que es el de los rayos de los rayos que caen en sistemas de vegetación alta producen incendios graves, y el 4% de los que caen en los cultivos no queman nada, y el 4% de los rayos que caen en las ciudades tampoco queman nada. ¿Tenéis alguna explicación a esto? Porque yo no me lo explico, porque también caen rayos en temporadas en las cuales los campos están llenos de cosas combustibles. Sin embargo, no hay ese 4% de rayos que producen incendios en los cultivos y en el ámbito urbano, y sí solo en el ámbito forestal. Forestal en general, digamos, monte en general. Vale, bueno, te respondo como creo. Lo primero, lo de la estadística, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo he dicho. La estadística, dice por ahí, es una clase de mentira, porque cada uno la puede utilizar como quiera. Yo quería resaltar lo del fuego que ha existido siempre y que lo va a haber, aunque eliminemos el 96% negligencias, accidentes provocados, ese 4% lo vamos a tener siempre ahí, y lo hemos visto en la Sierra de la Culebra. Si es que, bueno, a lo que voy, a la contestación, no es lo mismo que te caiga un rayo en Valorio a que te caiga en la Cabrera y que te caigan 5 rayos en la zona más agreste, donde no pueden llegar medios de tierra, solo puede llegar un helicóptero, o como nos pasó en el día 15 de junio de la Culebra, que el helicóptero no podía ni volar por las fuertes rachas de viento. Si te pasa en una zona muy agreste, con una cantidad de combustible o sea, que está disponible y con una continuidad, y si encima te caen 5 rayos, uno aquí, otro aquí y otro aquí, yo es la respuesta que creo que te puedo dar. ¿Vale? ¿Qué pasa con los incendios provocados? Que normalmente son al lado de caminos. Es más fácil llegar a ellos. O sea, es que el incendio del rayo te cae el peor día en el peor sitio. ¿Vale? No sé si respondo o... Si me dejáis para no preguntar yo solo. No. Los días que hay tormentas, hay partes de incendios cuya causa no haya sido un rayo.
Es decir, los pirómanos, los días que hay tormentas secas por la tarde, ¿se quedan siempre en casa? Los pirómanos, yo no llamo pirómanos a lo que tú has nombrado, que son los enfermos. Yo eso creo que, mira, hasta incluso les exculparía si realmente son enfermos. Es otra cosa. Yo llamo pirómanos o terrorista ambiental, es otra cosa. Pero, ¿por qué? A ver. Hay partes los días de rayos en tormentas secas que no son de causa de rayos. ¿Se investiga realmente? Sí, era a lo que iba ahora a contestarte. Está la brigada de investigación de incendios forestales. Primero van los agentes, si es un incendio que se ve que el origen no se detecta, o al principio dices, ha habido una tormenta, rayo, pero si ves cosas raras, brigada de investigación de incendios forestales. Y eso es ciencia, eso sí que es ciencia. A mí me pasó en Roelos en 2022. Pensábamos que la causa, todos decíamos que la causa era por el lobo. El lobo. Vino el de la brigada de investigación y dijo, bueno, me llamó a la semana y me dijo, pues con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo, no me convence nada. Y volvió y vio el rayo. Y eso se iba a dar como provocado. Al final, la tecnología y la ciencia nos ayuda a estas cosas. Pero bueno, que yo, al final lo que quería recalcar es que, vale, pero que me da igual, que el problema lo tenemos en otro lado. Que el problema lo tenemos en que se nos mete el fuego en los pueblos. En una práctica con el helicóptero y estábamos en el aire. Salimos el Lugo y fuimos allí. Tardamos 3 minutos en llegar. Ya no pudimos hacer los problemas. Había una cantidad de viento, era un sitio en el que ese fue provocado, obviamente. Se puso en un sitio tan jodido que en 3 minutos, o sea, no es te llaman, te avisan, no, lo ves y llegas en 3 minutos. O sea, hay veces que está fuera de capacidad de extinción para no puedes. Bueno, enhorabuena por la presentación, has dado un punto de vista que a mí particularmente me interesa por varios motivos. A ver, quería preguntarte, por ejemplo, los incendios de la semana pasada en Lubián. Ha habido un incendio en la zona alta de Lubián, en la que hay una concentración de polígonos eólicos tremenda. La pregunta es, ¿los polígonos eólicos pueden perjudicar las tareas de prevención helitransportadas? Yo te diría que a nosotros nos ayudan. Las pistas de los molinos eólicos nos ayudan, nos sirven como cortafuegos, nos sirven para acceder. Imagínate, tú conoces Sanabria bien, la Alta Sanabria, imagínate todo ese monte sin las pistas de los eólicos. Pero bueno, que cuando el año está mal, está mal. Este año nos ha pasado en Cabrera. Las pistas de los molinos no nos valen para nada. Se los saltaban, como se saltó el embalse y la autovía aquí en el 22. O sea, es que cuando el fuego está mal, está mal. A nosotros, a ver, a lo mejor le preguntas a un piloto y el piloto te va a decir, pues a los medios aéreos les fastidia seguramente que haya molinos. Pero si vas por tierra, toda la gente, otra cosa digo, por aire. Otra cosa digo, sin gente en tierra no se apaga un incendio, aunque traigamos 500 aviones y helicópteros. La gente que pisa el terreno, los soldados. La siguiente pregunta, debe ser breve. ¿Cómo no se evitó el incendio de la Culebra del 2022 si tenemos tanta tecnología y era previsible lo que iba a pasar? A ver, Pregunto. A mí ese incendio me marca, ¿no?, psicológicamente bastante. El del 15 de junio, el primero. Y no sé, yo le di muchas vueltas y culpé mucho a la Junta de Castilla y León de cosas que se podían haber hecho y cosas que no se habían hecho. Que si hubiera habido más medios, lo hubiéramos apagado. Eso nunca lo sabremos. Ya te digo, yo como he visto comportarse el incendio ese año, en 2017 en la Cabrera o en 2025,
¿Que había pocos medios ese día? Eso te lo digo ya. ¿Que el informe que redactaron amigos míos del CDF me parece una vergüenza? Pues lo digo también. No estoy de acuerdo con ese informe. Pero, si hubiéramos tenido los medios, ¿se hubiera atajado? A lo mejor no. En las ciudades. Pero hay un 96% que se puede evitar de alguna forma. El 96% es lo que digo. Podríamos a lo mejor llegar a ser tan buenos. No, en el origen, digo, en el origen. El origen, sí, pues evitar negligencias, evitar que una radial provoque un incendio, evitar que el paso de un tren provoque un incendio, evitar que una línea eléctrica provoque un incendio, evitar que un cristal provoque un incendio, concienciar de tal manera que nadie chisque, lo podemos evitar, sí. Pero la consecuencia de eso, que esto es una paradoja, sería que tendríamos todavía más combustible en el monte. Yo lo veo así. Según eso, es bueno que ocurran los incendios. Desde mi punto de vista, debe haber incendios, no desde mi punto de vista. Del punto de vista, para conservar el ecosistema mediterráneo, tiene que haber fuego. Tiene que haberlo. Más frecuentemente que lo que está pasando ahora. En Castilla-La Mancha están intentando empezar a hacer quemas sobre jarales en verano. ¿Por qué? Porque tienen una acumulación de jaras que cuando les viene el incendio, que ellos no provocan, sino que les viene de repente, no lo pueden parar. Entonces, si quitamos una superficie X de jaras, mantenemos el alcornocal, mantenemos el encinar. No sé, son dinámicas ecosistémicas. ¿Tienes datos aproximados de lo que cuesta por hectárea un incendio de más de 500 hectáreas, que parece ser que es el nivel superior, y lo que cuesta por debajo de las 500 hectáreas, que es el otro nivel? No te puedo decir datos económicos porque te diría una chorrada, ¿no? Es que no te puedo decir. Te puedo decir que la hora de helicóptero puede estar en torno a los 5.000 euros. Y como decía Xavier, esta fiesta la pagamos todos. ¿Que cuesta una millonada la campaña de extinción de incendios? ¿Está claro? Luego no hay dinero para otras cosas, pero es que esto es una emergencia. Y para emergencias sale el dinero. Lo decía porque a lo mejor a partir de 500 hectáreas pues como que lo dejan, se extienda o algo, yo qué sé. A lo mejor era muy llamativo. Cuanto más dimensione el incendio, más complicado es. Más medios necesitas, más colapso del operativo. Y que no te salga otro. Concha, por favor. Yo quería entender una cosa. A ver, el campo, o sea, el medio rural se abandona hace muchos años. Esto ya lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y hay una cosa que es un instrumento que se utiliza en las políticas de ordenación territorial. En Castilla y León se está haciendo una ordenación territorial para saber, por ejemplo, qué montes dejamos que maduren y se hagan bosques de verdad, que también hacen una función importante. No hay que pensarlo solo como una biomasa que se va a quemar, es que se puede cuidar, pero bueno, y puede hacerse un bosque. Es verdad que si tienes mala suerte te lo puede quemar un rayo, de acuerdo, pero hay políticas que podrían hacerse, y yo creo, no sé si es desconocimiento, pero a mí me parece que en esta comunidad no se hace mucha ordenación territorial. En general, no tenemos más que ver lo que está pasando con las renovables, por ejemplo, que se están colocando en cualquier parte a demanda del señor o la empresa que dice, esta zona me interesa. Ahí tiene que estar la administración diciendo, no, mira, es que esta zona ya hemos estudiado y hemos pensado que la vamos a dejar para, no sé, para hacer esas quemas controladas, o para hacer el matorral, o quitar el matorral, poner el matorral. Yo ya no me aclaro con el matorral, porque yo he pensado que el matorral es lo que está antes de que crezcan los árboles, ¿no? Depende de qué sitio. Bueno, depende en qué sitio. Efectivamente, todo depende, pero por eso hay que hacer ordenación del territorio. Tenemos una comunidad enorme y alguien tiene que decir,
¿Qué se está haciendo? Se están poniendo muchos pinos, se han puesto durante años y años y años, se han puesto pinos en todas esas zonas que estaban deforestadas y abandonadas, porque es verdad que se las habían comido el ganado, la gente. Nos hemos quemado todo, si es que hemos quemado todo lo que había alrededor para sobrevivir, supongo, y para comer, y para las vacas, y para... Pero ahora ya hace muchos años que ya no ocurre eso, entonces no se ha hecho la labor, no se ha hecho el trabajo tampoco por esa parte. Esa es mi opinión, te pregunto. A ver, yo ya dije aquí que yo venía como de la parte más baja del escalafón, entonces... Tú lo ves diariamente. Ordenación territorial. No, ¿ves qué zonas se podrían dejar para crear bosques de verdad, que también supongo que servirán para algo, ¿no? Y ver qué zonas se pueden dejar para quemar o para hacer quemas controladas o para que... no sé. Sí, bueno, para eso, yo evidentemente gestión, tanto forestal como urbanística, la palabra gestión, que yo ya dije que no me gustaba, hay innumerable, o la podemos llamar filosofía, porque todo está escrito. Otra cosa es luego lo que se aplique o no se aplique, o que nos come la burocracia. Pero bueno, yo creo que cualquier, no sé si estabas hablando de las placas fotovoltaicas o eólicos, tienen que pasar sus instrumentos de evaluación de impacto ambiental y estas historias. Yo entiendo que gestión territorial se hace. Sí, pero una cosa es gestión y otra cosa es ordenación territorial. Ordenación Tenemos un mapa de territorial. todo lo que tenemos, que es enorme, a ver qué hacemos con esta zona, con estas, no sé. Digo yo, que hay que hacer algo así. No, algo hay que hacer, está claro. Y empezar a entender que hay que sacrificar cuando nos vengan este tipo de incendios. Señora, no quería intervenir. No. Lo que dice el tema de la ordenación, uno de los problemas que tenemos, que existen en España, es que el territorio no es de la Junta. La Junta gestiona lo que puede. Por ejemplo, Montelupé, los espacios naturales protegidos, tiene sus herramientas de gestión, de ordenación, y sobre eso se trabaja. Creo que en el caso de Zamora, pues los terrenos gestionados por la Junta ni siquiera el 40% de los terrenos. Es un dato que sé que es poco, no sé exactamente, pero en torno a eso. El 60% pertenece a otra gente, a ayuntamientos, a particulares. Entonces esos terrenos abandonados que eran agrícolas y que han pasado a ser monte, tienen un propietario, es decir, la Junta no puede llegar ahí a hacer nada. El problema es lo que ha dicho Palau, que es eso, es decir, hay mucha gente que está mirando hacia otro lado y le está echando la culpa a la Junta de falta de gestión cuando realmente la Junta no tiene esas herramientas para gestionar. Es decir, hay un papel muy importante por parte de los ayuntamientos, por parte de los particulares, todo tener conciencia de lo que ha dicho y que estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, el monte va a arder, queramos o no, vivimos en un país mediterráneo y Japón tiene terremotos, nosotros vamos a tener incendios. Entonces lo que tenemos que empezar a pensar es que tenemos que defender lo que nos interesa. Porque realmente el fuego no hace daño al medio. El fuego es un elemento natural, una parte de la naturaleza, hay un incendio y dentro de 100 años, pues eso evolucionará. El fuego nos hace daño a nosotros, que nos cambia un paisaje y nos quita unos recursos económicos. Entonces, yo creo que hay un gran desconocimiento de eso. Es decir, la Junta, si usted ve un monte de utilidad pública, da igual que sea de pino, de roble, de lo que sea, y ve un monte comunal, un ayuntamiento, la diferencia a simple vista se ve cuál es gestionado por la Junta y cuál no. Entonces, problema de gestión, totalmente de acuerdo. Que la gestión territorial, la ordenación del paisaje, todas esas grandes palabras habría que hacerlo, sí, pero es que hay muchos más actores que no están metidos en esa línea. Pero hay que sentarlos a todos, y eso sí que es competencia de la administración. Alguien tiene que sentarlos a todos. Ya sé que no todos de la Junta, Para sentarse, hay muchos propietarios. Para sentarse, ¿qué quiere sentarse ahora? Hay que sentarlos. Como han hecho los portugueses, o lo intentan hacer, no lo sé si lo conseguirán. Pero como no nos sentemos a todos, pues no hacemos nada. Creo que Portugal, a pesar de reconocer su error, ha evolucionado. Está bien reconocer el error, pero luego hay que tomar medidas. No andan muy finos tampoco. Muchas gracias, César. En primer lugar, felicitar ahí al ponente porque tiene puesto una camiseta. Eso es fundamental. Y como veis que estabas allá y tal, pues yo creo que el problema fundamental es que en los pueblos no queda nadie. Esto se arreglaría seguramente si el gasóleo valiera 5 euros. A lo mejor ya podábamos más las encinas y aprovechábamos más. Pero lo que no se puede es, porque a veces encima la gente de fuera te echa la culpa al que estás aquí.
Digo, joder, es que no rocéis la zarza, es que no hay. Coño, si os habéis marchado todos y nos habéis dejado aquí a 4, que no podemos gestionarlo de todo el mundo. Y es un problema. Después, por ejemplo, tú has nombrado a Rubén y a Inés, que son los que han hecho las cabras, a Dios Caliza y tal. Ojalá, yo creo que no es por, o sea, yo creo que tiene que haber agentes medioambientales, tiene que haber helicópteros y todo. Pero si en cada pueblo de los Arribes se subvencionara una buena cabriada para que eso, sería mucho mejor para todos. Pero claro, yo creo que a lo mejor no salimos en televisión después, pues el helicóptero trabaja. Nada, sí, a ver, yo en la exposición que he hecho, creo que hay que defender a la gente que todavía, y mantener a la gente que todavía queda, pero que también tenemos que tener en cuenta que el camino que lleva esto es a cada vez tener menos. Entonces, ¿qué hacemos con lo que queda? Hola, gracias por la exposición, nos has enseñado mucho, a mí por lo menos. Quería comentarte dos cosas. Una es el tema de los ganaderos, que nos cuesta mucho decirlo, pero las estadísticas están en las estadísticas, que muchas veces pequeñas superficies. Entonces, ahora el otro día vi un vídeo de un ganadero que estaba haciendo eso, estaba quemando. Explicaba, es que antes subíamos aquí, prendíamos fuego y estábamos cuidando esto que no se saliera de madre. Ahora, como está prohibido, quemamos y tenemos que salir corriendo. Si salimos corriendo, hay veces que la mala leche pues hace que se extienda esto y no se pueda parar. Es una cosa. ¿Por qué? Si se reconoce esa necesidad de la ganadería, de tener ciertas zonas, ciertos territorios, planificación, necesitan para su ganado, ¿por qué no se organiza? Si es necesario quemarlo, ¿por qué no se hace una organización, una normativa? Usted tiene que quemar, queme usted tal día, a tal hora, a tal superficie y tiene usted ahí 2 vigilantes, un equipo de extinción por si acaso. ¿Qué te parece esto y por qué no? Y otra cosa, ya se ha barrutado por aquí, que por cierto, lo que te comentaba Concha lo has dicho tú antes. Una cosa es ordenar el territorio a 4 años y otra cosa es ordenarlo a 40. Que por cierto, la Junta de Castilla y León lleva 40 años y no ha ordenado nada. Pero bueno, a lo que iba. El gran problema de los incendios, por lo menos es el gran problema que ve la gente, que le da exactamente lo mismo, los incendios, que se queme el bosque, que se quemen los cultivos, que se queme todo, nos da lo mismo, en general, pero lo gordo es cuando llega al pueblo y entra en peligro la vida de la gente y los bienes de las personas. Vamos a ver si tú, que seguramente habrás pensado mucho tiempo, muchas veces sobre este tema, en los pueblos, ¿qué habría que hacer? ¿Qué se podría hacer para evitar que el fuego llegue a las casas? Esas dos cosas. Bueno, primero, hay normativas sobre quemas, los ganaderos pueden pedir permisos de quemas, se le hace quemas, la administración hace quemas controladas. Al final, yo lo que dije antes, no voy a decir aquí que los ganaderos son todos unos ingenieros de montes buenísimos y saben. Pues hay alguno que, como lo ha hecho toda la vida, pues lo sigo haciendo. Eso, yo no voy a decir que esté bien. Lo que has dicho antes, quemaban y se quedaban allí porque no había una persecución, ¿no? Ahora, si te pillan quemando, pues multa. ¿Que podríamos abarcar todas las solicitudes de quema? Pues no, pero es que muchas veces también ya no se quema para que paste el ganado, es para limpiar el monte. Ellos están acostumbrados a que no hubiera brezos en toda la ladera, de Aciveros a los molinos. Si ahora lo ven lleno de monte, ven bajar los jabalíes, se comen los huertos. Pues ¿qué hago? Lo que he hecho toda la vida, limpiar. ¿Cómo limpio? Quemando. No lo estoy justificando, pero que al final puede llegar a ser comprensible, ¿no? Yo limpiaba, a mí me dijeron una vez, tú vas a las oficinas de la Junta y no ves brezos por las escaleras. No,
porque allí hay una señora o un señor que lo limpia todos los días. Pues yo tengo que limpiar mi zona de trabajo, que es acceder arriba a las vacas. Bueno, yo lo que hago es escuchar. Sé que no voy a responder tu pregunta, pero le digo que al final yo puedo tener en alguna ocasión el síndrome de Estocolmo, O sea, y digo, pues si es que ellos, pues también es una zona deprimida, aislada, lo han hecho toda la vida. Y ahora viene la administración a solucionarme la papeleta cuando tengo 80 años. Porque no vengan a decirme cómo tengo que hacer ya nada. También hay que entenderlo. Cuando yo tenga 80 años, a ver lo que digo. No sé. Yo van diciendo